amigas y amigos de Radio Satélite Visión y Americavisión. Con gran placer, presentamos la franja cultural, llamada La Poesía y el Cine. Programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez. Director de cine, historiador y escritor de Perú. Bienvenido y éxitos. Vamos al aire. En realidad en Cajamarca existen varias danzas, pero la que ha trascendido fronteras es la danza de los chunchos. Esta danza la encontramos en todo el año, desde enero a diciembre, en las comunidades cajamarquinas. Esta danza se baila por las fiestas patronales de cada comunidad, donde los chunchos acompañan a las procesiones. Es una danza que ha trascendido fronteras ya, tenemos el gran gusto de haberla puesto en escena en Europa, en Francia específicamente. Hemos estado por Ecuador, Colombia con esta danza. Es una danza muy peculiar de Cajamarca, que ha sido declarada ya Patrimonio Cultural de la Nación acá en nuestro país. Muchas gracias, les invitamos a que visiten Cajamarca y nuestro país hermoso Perú. Muchas gracias, saludos desde Cajamarca, Perú, Alfredo Cova Pérez. Perú, buenas tardes Europa, un saludo cordial a todos los oyentes de todos los continentes que están en sintonía en Radio Satélite Visión y Americavisión. Mi nombre es Héctor Marreros, procedente de Perú, y les doy la bienvenida a este segundo, su programa La Poesía y el Cine. Queremos agradecer a Alfredo Cova por la bonita cortina musical de entrada que nos ha hecho para el programa, donde nos ha hablado acerca de esta danza muy típica, muy hermosa de los chunchos de Cajamarca. Vamos a tener a un invitado que ha tenido la generosidad de aceptar, de estar acá en el programa, nada más y nada menos que él es Walter Lingán. Él es natural de San Miguel de Payaques, Cajamarca, Perú. Ha estudiado en la Universidad Mayor de San Marcos y en la Universidad de Colonia en Alemania, y después de casi 40 años de vivir en Alemania, actualmente reside en Viena, Austria. ¿Cómo estás, Walter? Yo te agradezco, hombre, que hayas aceptado estar acá en el programa y hablar un poco de lo que vos sabes hacer. ¿Cómo estás? En primer lugar, me gustaría saludar a todos los oyentes de La Poesía y el Cine, a quienes realizan este programa, en especial a Héctor Marreros, que ha tenido la gentileza de invitarme para poder dirigirme a todos ustedes y contarles lo que vengo haciendo desde ya hace algunos años, es decir, escribir. Gracias, Walter. Estimados oyentes, para un poquito familiarizarnos con nuestro invitado de hoy, nuestro compatriota Walter Lingán, vamos a escuchar una de sus poesías que tienen un sabor peruanazo, un sabor a barrio, como decimos, ¿no? Eso me ha impresionado mucho de Walter, el tumbao que tiene para escribir la poesía. Primer amor. La maestra de la Escuela Fiscal de la ciudadcita donde nací fue mi primer amor. Hasta ahora su perfume está entre mis recuerdos. También su pelo largo y anochecido, sus zapatos tintineando por las calles empedradas y el viento jugando con su falda. Ella me enseñó a deletrear: mi mamá me ama, amo a mi mamá. La quise mucho. Cuando me anunciaron el cambio de colegio, 2 años después, pensé que iba a morir al separarme de ella. Tenía 7 años y nadie se dio cuenta de mi penar. Al comienzo rondaba su esquina, pero después, jugando fútbol en el atrio de la iglesia, empecé a olvidarla. Una de las poesías de Walter Lingán, ¿no? Y vamos a empezar a hablar contigo para que nuestro público oyente se vaya enterando de toda tu trayectoria que tienes como escritor. Walter, cuéntanos, ¿cuándo empiezas por interesarte por la poesía?
Yo tuve un acercamiento a la poesía por el lado romántico. No sé exactamente cuándo ni cómo llegaron a mis manos 2 tomos de una antología internacional de la poesía amorosa de Godard. En esos libros me encontré con la poesía de los poetas más renombrados o conocidos de la poesía mundial. Me gustaba el modo de expresar sentimientos a través del verso escrito, de las palabras. Esas lecturas me abrieron también las puertas a la literatura. Yo estaba en 4º año de primaria. Estando ya en el colegio secundario, empieza con mayor fuerza la atracción por las muchachas, y eso me llevó a copiar muchos de los poemas y escribir con ellos una especie de cartas amorosas para las chicas que me gustaban. Pero ellas ni se imaginaban que yo las tenía en mis sueños o en mis pensamientos. Lo peor de todo es que nunca me acerqué a ellas. Debo decir también que casi todas eran mayores que yo y tenía incluso novios. Entre esas mujeres estaban, por supuesto, mis maestras. Por eso muchas veces cuento que mi primer amor fue una maestra de lengua y literatura. Lo cierto es que con ese material poético escribí cartas que mis amigos les enviaron a las chicas que pretendían. Muchas relaciones funcionaron. Más tarde hubo muchos matrimonios, pero también me llegaron muchas maldiciones, porque sus hogares fracasaron. No les fue bien, pero eso ya no es un tema donde la poesía y el poeta copión que era yo seamos responsables. Esos 2 tomos de poesía los mantengo en mi biblioteca como 2 reliquias. Esta pregunta que viene es para nuestros amables oyentes. Hubo un alcalde en Lima, en la capital del Perú, quien es recordado hasta ahora por la línea política que llevaba, ¿no? Sobre todo porque era un hombre correcto, quien hizo muchas obras, entre ellas, por ejemplo, el Comedor Popular, fundó en Lima, ¿no? Y es recordado como uno de los grandes alcaldes de la capital peruana, y tenía un apodo que le decían el Frejolito, ¿no? Y su nombre es Alfonso Barrantes Lincán. Lo que queremos es, Walter, con esta pregunta es que nos cuentes sobre tus orígenes, y también queremos saber si tienes algún vínculo con la política. No me gusta hablar mucho sobre mi persona, porque creo que lo más importante es la obra de un autor. Mis orígenes se remontan a la de cualquier peruano que nace en una provincia andina, de padres con antecedentes campesinos. Mi madre era analfabeta hasta que con el tiempo aprendió a leer en forma autodidacta. Hoy es una de mis lectoras más fieles y las más feroces críticas. Ella sabe decir, al leer algunos pasajes escabrosos de mis libros, Walter otra vez escribiendo tonterías. Mi padre fue sastre y desde muy joven emprendió una lucha política. Primero dentro de los sindicatos apristas de las haciendas arroceras de Chepén y Talambo. Después, regresando a San Miguel de Payaques, continuó en su apoyo y defensa de las comunidades campesinas ante la avaricia de ciertos terratenientes que quitaban con leguleyadas las mejores tierras a los comuneros. Mi padre fue por eso perseguido, encarcelado, enjuiciado. En esa época, la Corte Superior o de segunda instancia más inmediata de justicia estaba en Babamarca, porque era la capital de la provincia. Y hasta ese lugar muchas veces fue llevado, incluso una vez intentaron llevarlo a pie, o sea, caminando. Luego estuvo trabajando con gente del APRA Rebelde, que se convirtió en el MIR, un movimiento precursor de la lucha armada en el Perú. Pasado el tiempo, mi padre se alejó de la política activa y se dedicó a su oficio, a la sastrería. Ese fue mi mundo en San Miguel de Payaques, y todo eso ha influido en mi comportamiento frente a la sociedad y a la literatura. Un tiempo viví en la selva peruana y desde ahí me enviaron a Lima. Terminé la secundaria en La Victoria, luego viví en Coyique,
un barrio o pueblo joven donde estuve activo en la defensa de la organización autónoma de la zona. Empecé a estudiar en San Marcos y después viajé a Alemania, donde estudié medicina en la Universidad de Colonia. En esta etapa de mi vida, sistematizo y corrijo mis textos escritos en todo el tiempo entre Lima y Alemania. Luego me vence la vanidad y empiezo a publicar. Con todos estos años que vos has vivido allá en Alemania y que te has separado mucho de tu origen, ¿no? De Cajamarca, del mundo andino, ¿no? De ese mundo tan maravilloso que tiene la Sierra Cajamarquina, sobre todo San Miguel de Payaques. Dime, cuando tú estás en esa creación literaria, ¿sueles basarte en ciertos pasajes, ciertos recuerdos te traen cuando estás escribiendo? ¿En qué están basados generalmente tus escritos? Está basada en la memoria, rescato mi pasado y lo recreo desde mi nueva vida y experiencia, según la formación que me brinda la lectura. Por eso me atrevo a decir que soy más un lector que un escritor. Mis libros recogen mucho de lo vivido en los Andes. Mi primer libro, Por un puñadito de sal, es una novela que describe la vida de una campesina nacida en San Gregorio, un distrito de San Miguel, y que va a vivir a la costa, a un lugar llamado Caín, cerca de Chepén. Luego aparece La danza de la viuda negra, una selección de cuentos entre el realismo y la fantasía, enmarcado en la provincia donde nací, la violencia política y cotidiana. En resumen, podemos decir, aprovecho también los detalles reales y sobrenaturales de los Andes cajamarquinos para trazar la imagen de un Perú como un ejercicio de identidad. En esa misma dirección podría considerarla La mansión del Chapi y otros cuentos. De nuevo, San Miguel aparece en toda su dimensión, su gente alegre, jaranera, sus fiestas paganas y místicas, sus costumbres y el humor que desdicen completamente a quienes creen y difunden la idea y la imagen de que los pobladores andinos son personas tristes, melancólicas. En plena pandemia aparece otro volumen de cuentos, A medianoche en la eternidad. Son cuentos breves. También el humor y el alma andina destilan a borbotones. Mis escritos recrean las historias que nos contaba mi padre, mis tías, en medio de las chacras y las cosechas del maíz, del trigo, la cebada, las papas, sentados en las eras, ordeñando a las vacas, el canto a los pájaros al atardecer, ese estremecedor aullido de los perros a medianoche y en la soledad de los campos. Pero claro, también tengo historias centradas en Lima y Europa, aunque creo, y a pesar de toda la distancia con mi país de origen, que siempre tienen el sabor del Ande. Hoy en día yo veo desde mi punto de vista, ¿no? Como cineasta, como escritor, puedo darme cuenta de hace algunos años, la última década, Perú y quizá en Latinoamérica, que el lector se va divorciando del escritor, es decir, ya no hay un consumo de la lectura, ya no es parte de la canasta familiar, ¿no? Dime, Walter, ¿cómo encuentras tú al lector en Latinoamérica? Esta pregunta la puedo entender de dos formas. Una es cómo me encuentro con el lector latinoamericano, de cómo me relaciono con el lector latinoamericano en Alemania o en otros países de Europa. La segunda sería qué opino y cómo veo la actitud del lector en Latinoamérica.
Yo estoy bastante cerca del lector latinoamericano. Son ellos con quienes realizamos presentaciones de libros, actividades culturales y de cine en la ciudad donde yo vivo o en algunas otras ciudades. Hay interés en la literatura de un sector muy reducido. La gran mayoría está más dedicada a su lucha por progresar, acumular dinero, volverse un empresario emprendedor, y en esa lucha se les va la vida. Entonces, para ellos no existen los libros, no hay una costumbre de leer. El sector minoritario, que también hace un trabajo más ligado al arte, ellos son lectores más consecuentes. Buscan en la literatura y en los libros una forma de alimentarse, de no dejarse vencer por la lucha del día a día. Antes de la pandemia, he viajado por Europa y he difundido mis libros, y el público no asiste en forma masiva. Aquí hay que entender también que una gran dificultad son los idiomas. Entonces, a una lectura en español irán algunos latinoamericanos y algunos originarios del país que hablan la lengua castellana. Además, la diversidad de actividades es múltiple. Hay mucho que ver y oír. Como en todo, las grandes empresas editoriales, con su ejército de medios propagandísticos, acaparan la atención. En cambio, a quienes como yo publicamos 500 libros por edición y en editoriales pequeñas llamadas independientes, pues nadie nos hace caso, ni nos lee, ni siquiera aparecemos en su agenda cultural. Incluso para los críticos literarios ni siquiera existimos. Para los profesores de literatura soy un desconocido, quizás una especie de autor inédito. Las editoriales europeas ni me hacen caso. En mi propio país casi nadie me conoce, aunque debo admitir que algunos de mis cuentos han servido para escribir tesis en algunas universidades de Colonia, de Italia, o han sido consideradas para una o dos antologías en Estados Unidos o en Perú mismo. Estimados oyentes, antes de continuar con nuestra conversación, vamos a escuchar otro de los poemas de nuestro invitado. Lobos. Ahí están los lobos, infernales, grotescos, sus ojos inyectados de sangre. El vaho de sus jetas feroces humedece el cristal de las ventanas del dormitorio. Sus garras chirrian al rayar los cristales. Intento escapar, pero en la puerta esperan dos lobos dispuestos a despedazarme. Cierro los ojos y ellos aparecen abriendo mi pecho, festinando mi corazón, saciando su hambre con mis vísceras. Me apresuro en despertar y desesperado abro los ojos. Mi madre, al pie de la cama, amamanta a las fieras, acaricia maternalmente el lomo de otros dos monstruos que dormitan a sus pies. Me levanto somnoliento y decido ir en busca de Caperucita Roja. En tus publicaciones que me ha agenciado producción, hay un título, no solo uno, hay varios, pero uno que me ha llamado bastante la atención, es el título Mi corazón simplificado piensa en tu sexo. Esa publicación se realizó en el año 2019. Entonces, cuéntame, ¿cómo nace esta novela? Bueno, como todos mis libros nacen, digamos, como jugando. Siempre estoy leyendo y escribiendo. En ese ejercicio surgen ideas, esas ideas se convierten en historias. Muchos de esos cuentos surgen en la calle, mirando a una chica, en un encuentro con una persona, en los problemas de alguien que me llama para contarme sus penas y sus dolores. En esas sus obsesiones y depresiones voy armando una historia. Observando de pronto una mañana, cuando mi pareja se levanta desnuda para ir al baño,
cuando despierto abrumado por alguna pesadilla, cuando veo a dos chicas que se besan en el tranvía, imaginando a Heinrich Böll y Homero, el autor griego, bebiendo una cerveza en cualquier bar de Colonia, recordando a mi padre, a mi madre, cuando una amiga me cuenta que tiene ganas de acostarse con un extraño que no sea su marido, porque tiene la impresión que su marido es homosexual o que se está acostando con otras, y ella está muriéndose de las ganas de ser poseída para tener una hila de orgasmos. Las depresiones e intentos suicidas de algunos amigos, leyendo acerca del asesinato de los periodistas en Uchuracay, el abuso de los europeos frente a sus esposas latinoamericanas, de la música que estoy escuchando, y eso me lleva a recordar algún asunto relacionado con mi país. Digamos pues que soy una especie de ave carroñera. Me alimento de las gracias de mis amigos, de sus ocurrencias, de sus chistes, de sus momentos de alegría. Vamos a escuchar otra de las grandes poesías de nuestro invitado de hoy, de Walter Lingao. La hermosa Guarmisapiens. En la esquina de Renovación con Raimondi, en La Victoria, mi hermano tenía su taller de sastrería. Marina, una hermosa Guarmisapiens, venía trayendo pantalones de su padre para que les reajusten la cintura o les recorten el tamaño. Mi hermano prestaba más atención a la boquita de caramelo de la muchacha. Sus ojos de lujuria sopesaban el Hanan y el Ucupacha que asomaban jubilosos en sus vestidos apretaditos. Cuando se iba, comentaba con sus colegas que Marina estaba de chumbeque, para chuparla hasta los huesitos. Ella a mí ni me miraba. A la guapa Guarmisapiens la encontraba todas las mañanas en la panadería del jirón Javier Luna Pizarro. Venía fresca, angelicalmente vaporosa, deliciosa, con unas sandalias al mismo estilo de esas bellezas que había visto en las películas griegas. Pensando en ella, se me prendió el vicio de Onan, porque como escribía el moreno de oro de la literatura peruana, Goyo Martínez, un pajazo equivalía a 7 polvos sucesivos. Una de esas mañanas, como el ángel de la Anunciación, le comuniqué a la Virgencita Bonita que me iba del barrio. Esa misma tarde vino a buscarme al taller de mi hermano. Dijo que quería hablarme a solas. Sorprendido, mi hermano solo atinó a decirme, casi sin aliento, te buscan. Me peiné un 2x3 y salí. Llegando a la plaza, nos sentamos en una banca señalada por el dedo acusador de la estatua de Manco Cápac. Ahí me dio el primer beso. Después me propuso ir al cine. Íbamos enlazados mano con mano. «Está buena tu hermana», me decían algunos paseantes. Tranquilo chino, pensaba, que esta carne de corvina me la como yo. Fue una semana de canchis inolvidable. Me fui del barrio y no la volví a ver. Walter, hablemos un poco de la pandemia actual que azota cruelmente a todo el mundo. Se inició esta pandemia el año pasado, en Perú fue por el confinamiento ya por marzo. Hoy nuevamente el gobierno peruano está haciendo un calco, está repitiendo la misma estrategia del gobierno saliente, ¿no? Perú anda en una crisis política, estimados oyentes, económica. Punto de vista sobre la poesía en tiempos de pandemia. No sabría cómo responder a esta pregunta. Lo cierto es que la pandemia nos ha obligado a leer, a escribir, a dormir más de la cuenta, a comer mucho más de la cuenta, a beber mucho más de la cuenta y también a aislarnos, mucho más que en otras circunstancias. Aunque para mí no es nada especial, pues desde hace algunos años estoy viviendo para trabajar, leer y escribir.
Todo el resto del mundo solo son noticias. No tengo una familia que me rodea. Todos ya se han ido del nido, incluso mi pareja. Desde hace unos meses dejé el trabajo en la clínica, que tampoco lo extraño, pues estaba esperando el momento de encerrarme para leer y escribir como un loco, como lo que soy. Por eso no puedo decir de qué manera puede influir la poesía durante la pandemia, o cómo la pandemia nos puede volver poetas, o cómo la pandemia nos puede hacer lectores de poesía. Lo digo desde mi experiencia. Me gusta la poesía. Siempre leo poesía, mucha poesía. También veo películas. Me gustan las películas de terror. Antes de la pandemia iba mucho al cine, mayormente invitado por uno de mis hijos, que es un aficionado del cine y la fotografía. Alguna vez creo que terminará haciendo cine, aunque es biólogo, pero su pasión por el cine es admirable. Hace sus cositas y un día de estos a lo mejor nos da una sorpresa, o quizás no, se quede solo en la afición. Al inicio de la pandemia se me ocurrió escribir algo sobre el coronavirus. Hice algunas historias y tengo por ahí los apuntes para una novela. En fin, desde mi punto de vista, no veo qué ligazón podría darse entre la poesía y la pandemia. Continuamos hablando con nuestro invitado Walter Lingán. Y Walter, una de las nuevas propuestas del cine cajamarquino, del cine peruano, esa ha sido que una reinvención en estos tiempos de cuarentena de crear una corriente, una propuesta que lleva el título del programa, la poesía del cine, ¿no? Es decir, nosotros hemos tratado, o tratamos, venimos tratando, ya dando algunos frutos, acercarnos al poeta, al escritor, en una coproducción. Hacemos propuesta a los escritores, hacemos una selección de algunos textos que nos interesa, que sean un tema universal, y lo llevamos a la pantalla grande. Lo que tratamos nosotros con la productora es tener como objetivo acercar al lector a través de lo visual, ¿no? Recordemos que hay muchas películas que están basadas en grandes obras poéticas. Por ejemplo, hay una película muy bonita, Pablo Neruda y el cartero, que es muy hermoso, ¿no? Ese mismo corte lo estamos haciendo, pero en cortometrajes, ¿no? Entonces, Walter, ¿cuál es tu punto de vista o cómo ves el acercamiento del cine a la poesía? Creo que entre la poesía y el cine no solo hay un acercamiento de ahora, sino que el cine, las buenas películas, son buenos poemas de imágenes. Cuando leo poesía, muchas veces pasan las escenas como si estuviera metido en una sala de cine. Es la transformación de un arte verbal en un arte visual, lo que provoca una especie de diálogo entre el tiempo y el espacio, entre la palabra poética y la imagen en movimiento dentro de una experiencia sensorial. En esa muestra, en una muestra que leí de unos llamados poemas ekfrásticos, que en realidad no sé qué significa esa palabra, intento unificar poesía y cine. Son diversos poemas de diversos autores que reconocen a través de sus textos la presencia del mundo del cine y donde el cine ha sido un eficaz estímulo a la imaginación poética. Por ejemplo, un poeta, Joaquín Iannucci, escribe un poema que se llama El arte del cine. Marcello Mastroianni busca una mujer en la oscuridad. Si se observa bien la escena, vemos cómo ha sido planeado el máximo de angustia en cada fragmento de sombra, pero ha respetado una frontera, tras de la cual puede estallar el corazón. Por otro lado, para el cine, la poesía ofrece un lugar seguro para el encuentro y el mutuo enriquecimiento.
Basta mencionar a Luis Buñuel para recordar que fue antes poeta que cineasta, reconocido como surrealista. Lideró la devoción española de los años 20 hacia el llamado séptimo arte. Para Luis Buñuel, el cine es el mejor instrumento para expresar el mundo de los sueños, de las emociones, del instinto. El cine parece haberse inventado para expresar la vida subconsciente que tan profundamente penetra la poesía. A los poetas del 27, por ejemplo. Ellos dicen que les encantaba mucho los cómicos anglosajones, como Chaplin, solo para citar un ejemplo. La literatura contemporánea en lengua española está llena de ejemplos en los que el cine se convierte en lugar de la acción, de los recuerdos de juventud o del primer amor, o en el escenario de la protesta política o estética. Los escritores del siglo XX han crecido por regla general con el cine. En la literatura, el estilo cinematográfico y el hecho de escribir para el cine se han convertido en señas de modernización. Poetas como Mayakovsky o Tagore fueron esenciales en sus respectivas cinematografías. Como se verá, el cine y la poesía son artes muy próximas, al menos en un aspecto, en su cualidad de comunicar emociones intensas de modo rápido y sintético. Para ello, ambas utilizan imágenes que producen emociones inmediatas. Otro ejemplo sería el llamado realismo poético francés, donde todo se organiza para crear universos poéticos que el cine refleja según su discurso narrativo propio. Cuéntanos, Walter, ¿cómo te ha ido en los diversos concursos de cuento a nivel internacional? En cuanto a los concursos, digamos que yo he participado muy poco. En la década del 80 participé en algunos concursos. Gané uno en Francia con mi cuento La danza de la viuda negra. En Lima también gané otro concurso de cuento con Pachaticra, un cuento enmarcado dentro de la violencia en Ayacucho, la violencia política. Luego en España, en un solo concurso, logré el primer y segundo puesto con dos cuentos, Anton Schmerzen y El Motori, dos historias diametralmente diferentes. Una, Anton Schmerzen, que se trata del amor de dos médicos homosexuales, y El Motori, que es la vida de la historia de un joven de mi pueblo que había perdido la razón. Y entonces él cometía muchos excesos en su vida diaria. Después de estas experiencias dejé mucho tiempo de participar en concursos literarios. Fue la etapa que, digamos, estuve más dedicado al trabajo hospitalario. A partir del 2000 volví a concursar en el cuento de las 1000 palabras de Caretas. Alcancé a ser finalista en algunas oportunidades y luego, si no me equivoco, creo que fue el 2005, terminé en el tercer lugar con Verano en una taza de café. En Alemania gané otro concurso con un cuento, Oigo bajo tu pie el humo de la locomotora, que trata la historia de dos chicas lesbianas. Después de todas estas experiencias, dejé de participar en concursos literarios. Y finalmente puedo decir que no me interesa mucho, porque no me da mucho a mí como escritor. Eso tampoco quiere decir que no vuelva algún momento a participar. Creo que sí, alguna vez retornaré, pero por el momento no tengo tantas ganas. Además, me parece que, bueno, en mi caso, quiero hablar de mi caso solamente, de que de nada sirve para poder publicar, o sea, no me ayuda en nada realmente. Hasta la fecha, eso no me ha dado, una posibilidad de que digan los editores, mira, hay que publicarle a este señor.
Digamos que lo único que me ha servido es para inflar el pecho, para alimentar mi ego, un ego que a veces a nadie le interesa. Es para estar más, digamos, en la farándula literaria, más que en la escena literaria propiamente dicha. Pero eso no significa que en algún momento no vuelva a participar. Vamos a hablar de tu novela, Walter. Hemos visto tus publicaciones que son muy frecuentes y publicar en el extranjero debe ser algo complicado para un latino, ¿no? Sobre todo por el acercamiento que debe tener el lector. ¿Cuál es el fondo de cada historia que vas creando? Mis novelas ocupan temas muy diversos. La segunda novela que publiqué, El lado oscuro de Magdalena, con los errores de toda obra primeriza, se sitúa en Bagua, a orillas del río Utcubamba, en una isla ficticia llamada Magdalena, donde se enfrentan dos mundos, el real y el fantástico, alimentado por la cosmogonía selvática. Dicen que es una historia muy buena, pero creo que nadie la ha leído. Ni siquiera tuve contacto con el editor. Creo que ni se ha vendido, no lo sé. Después he publicado en Lima, Un pez en el ojo de la noche. Es la historia de un joven migrante, mitad latino y mitad alemán, que quiere convertirse en escritor. Se enamora de una mujer dedicada a la crítica literaria, pero todo esto dentro de la escena y la vida alemana, dentro de un ambiente político enrarecido por aspectos neofascistas, de un profesor convertido en amante de la novia del escritor, quien profesa y alimenta las relaciones sexuales libres y abiertas. El tema de la migración aparece en sueños y recuerdos fragmentarios del escritor que de niño viajó a conocer el país de origen de su padre. Es el retrato de dos culturas en contrapunto. El espanto enmudeció los sueños. En esta novela trato la historia de un periodista que es acusado de terrorismo por Fujimori y termina en la cárcel. Años después, ambos se encuentran en ese mismo establecimiento. Esta vez, Fujimori como preso, acusado por corrupción y asesinatos. Entre ellos dos se desarrolla un diálogo atípico, un monólogo, donde el periodista le enrostra a Fujimori todos sus latrocinios y abusos en los tiempos donde él era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Y la otra novela, Coco Shihan, el libro andante del Marañón, que viene a ser una recreación del mundo de los aguajún, habitantes originarios asentados a orillas del río Utcubamba. Me llamó mucho la atención un título de tus publicaciones. Estimados oyentes, el cuy, que en Europa suelen criarlo como una mascota, como un hámster. En el Perú el cuy es el plato típico de muchas regiones, muy agradable, muy rico, frito, crocante, con papita, arrocito y su ensalada, ¿no? Entonces el cuy es un plato bandera de Perú, ¿no? Pero me llamaba mucho la atención al ver que es el título de una de tus publicaciones que lleva, dice, un cuy entre los alemanes, ¿no? Esto me llamaba mucho la atención, definitivamente. Cuéntanos sobre qué trata esto. Así es. El cuy es ahora un plato estrella de la gastronomía nacional. Antes solo estaba presente en la mesa de la población andina. También se convirtió en el héroe de una tira cómica del dibujante Juan Acevedo en la década de los 80. Hasta empezó a desfilar como mascota de un político que ahora está encarcelado por corrupción. Una vez estuve en Lima, en la parte o el sector llamado Lima Norte,
y llegué a un restaurante de 2 pisos donde se vendía solo cuy preparado en diferentes modalidades, incluido el famoso cuy broster. Todo esto me llevó a publicar al estilo de microhistorias en Facebook bajo el título de Un cuy entre alemanes, unas pequeñas viñetas que trataban de una manera muy humorística, pinceladas sobre la vida, la cultura y la política entre Perú y Alemania. Luego, un editor de una revista chilena me propuso publicarlas en un bloque y me dio la idea de convertirla en novela. Eso significaba elaborar una historia. Así como un día, mientras leía Historias sumergidas del profesor ayacuchano Efraín Morote Vez, se me vino la idea de buscar más sobre el cuy como personaje de historias en el Ande. Y me encontré con cientos de fábulas, cuentos, chistes, donde el cuy destacaba por su viveza y su habilidad para defenderse de quienes buscaban devorarlo, destruirlo, mejor dicho. Tomé otro elemento, su constante e incansable carácter de fornicador, en relación al latinoamericano enamoradizo y Don Juan. Todo esto sumado a un aspecto literario tomado de un alemán, Franz Kafka, con su relato Transformación, más conocido como Metamorfosis. Así, una mañana me levanté de buen humor y de un tirón convertí a mi personaje en un cuy fornicador, lector, crítico, cargado de humor ácido, amargo y lleno de nostalgia, que lucha por adaptarse a la sociedad alemana, aprende alemán para introducirse en su nuevo ambiente. Todo esto sobrellevando una extraña enfermedad y su fabulosa transformación, que en el transcurso de la historia no sabe si es un cuy hombre o un hombre cuy. El punto que nos interesa y hemos venido escuchando durante el programa también es el microcuento, ¿no? Este microcuento que es muy maravilloso y ha utilizado por muchos escritores, ¿no? ¿Por qué utilizas el microcuento? ¿Que se difunde más rápido? En cuanto al microcuento, lo he empezado a practicar. Escribo esas historias, pero se requiere mucha concentración. Este tipo de historias ha tomado últimamente una dimensión extraordinaria. Estos relatos breves en prosa o en forma de diálogo recrean historias donde cada palabra cumple un papel fundamental para que el lector de esta manera pueda recrear en su mente las diferentes o distintas imágenes que conforman la historia. Y precisamente por eso se puede ir más allá de lo escrito. Digamos que son una especie de cortometraje o mini película donde pocas imágenes nos sugieren una gran película, una gran historia. Hace tiempo que lo vengo practicando de manera activa en el Facebook y también he publicado algunos dentro de mis libros de cuentos, pero no exactamente un libro dedicado a ellos. Como por mucho tiempo se trató a los microcuentos un género menor, yo tampoco le di demasiada importancia. Sin embargo, cuando empecé a activar en el Facebook, me di cuenta de la necesidad de contar grandes historias con pocas palabras. Y eso es lo que hemos visto últimamente. Gracias a Internet y a las redes sociales, la brevedad se ha convertido en una referencia literaria. Aunque no es algo nuevo, algo inventado en la actualidad. Sus antecedentes los podemos encontrar en la imaginería hindú, china o egipcia. Rubén Darío lo rescató del olvido en nuestro continente. Luego Jorge Luis Borges y Augusto Monterroso cultivaron este tipo de historias entre muchos otros autores. Es verdad, es un reto enorme escribir relatos breves que encierren historias muy profundas. Espero algún momento poder publicar este tipo de historias.
Walter, vamos cerrando el programa. Cuéntanos, ¿qué publicaciones tienes en mente? ¿Qué publicaciones se te viene ya para más adelante? Tengo terminadas unas crónicas de viajes literarios y recreo también mi amistad con algunos amigos en Alemania. Espero terminar un libro de historias cortas de diversa temática. Estoy corrigiendo una novela corta sobre los Aguajún y su mundo a orillas del río Utcubamba, construida en base al material que se quedó fuera cuando publiqué la novela que se publicó en Arequipa. Los amores virtuales también son cosas que me gustaría trabajarlas en una novela. Ya tengo avanzado y tengo material para ello. De igual forma, estoy planeando el regreso del Cuy, un poco más sosegado, pero también ocupándose de temas muy peliagudos, como el fascismo y el neofascismo en Alemania, para decir dos temas, aparte de la crítica literaria y la crítica política, social, cultural. De hecho, la pandemia también será parte de mi trabajo futuro. Tengo material ya reservado y como seguimos en el problema, entonces sigo acumulando vivencias, historias que las trabajaré con mucha ficción y humor a pesar de la tragedia que está viviendo la gente, la humanidad. Posiblemente logre juntar una nueva colección de cuentos de diversa índole, diversos temas o diversos enfoques de tratar el amor, la muerte, la soledad. Dentro de ese panorama tengo ya listo un libro que no sabría definir con exactitud el género, porque reúne crónica, biografía, novela, cuento. Además, con mucho fútbol de muchachos y aventuras en un pueblo llamado San Miguel de Payaques. Lo único que puedo adelantar es su título, aún provisional, porque los editores también tienen sus mañas y habilidades para el marketing y el título puede cambiar, puede dar un vuelco de 360 grados. Por el momento se llama, o lo he titulado y lo llamaron. Yo quiero agradecerte a nombre de Radio Satélite Visión y América Visión, a nombre de La Poesía y el Cine, a nombre de todo mi equipo de producción. Walter, ha sido, verdad, muy placentero charlar contigo sobre lo que mejor sabes hacer, como vos dices, escribir. Agradezco a los radioescuchas por su paciencia. Asimismo, agradecer una vez más a Héctor Marreros y a todo el equipo que produce este programa tan interesante como es relacionar el cine y la poesía. Les deseo larga vida y muchos éxitos. Gracias. Un abrazo a la distancia y saludos para todos nuestros oyentes que nos tienen en sintonía y que nos siguen miércoles a miércoles en esta segunda temporada La Poesía y el Cine. Su humilde servidor Héctor Marreros les dice muchas gracias por haber sintonizado nuestro programa La Poesía y el Cine y será hasta una nueva oportunidad. Chao, chao, un abrazo. Amigas y amigos de Radio Satélite Visión y América Visión. Informamos a ustedes que ha finalizado la franja cultural llamada La Poesía y el Cine, programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez, director de cine, historiador y escritor de Perú. Gracias por acompañarnos en sintonía. Hasta luego.